Continuamos con el 9.3, tratamiento perturbativo del estado fundamental del estado de helio. Recordándote que en el video anterior nosotros vimos lo que tiene que ver con las correcciones y vimos algunas fórmulas como esta, la 9.36, que trata de la energía aproximada del estado perturbado. Vimos esta, que es la corrección de segundo orden. Vimos también la corrección de onda aproximada aquí para el estado perturbado, y aquí la corrección 1 de la ecuación de onda. También vimos aquí la energía del estado perturbado para la ecuación de onda, para la energía, perdón. Y vimos aquí la corrección 1. Esto lo vimos en el video anterior. Acuérdate que estoy leyendo simplemente. Eso no quiere decir que yo sea un especialista en esto. Simplemente estoy leyendo y compartiendo lo que sé de este libro de Levine de mecánica cuántica. Entonces, tratamiento perturbativo del estado fundamental del átomo del helio. El átomo del helio tiene dos electrones. Acuérdate, tenemos dos electrones en el átomo de helio. El hidrógeno tiene uno y el helio tiene dos. Y su núcleo de carga positivo 2e. Supondremos que el núcleo está en reposo. Está en reposo el núcleo, nos está moviendo. Y situaremos el origen del sistema del sistema coordenado en el núcleo. O sea, vamos a tomar como referencia el núcleo para ubicar las coordenadas. Las coordenadas de los electrones 1 y 2, porque van a tener dos electrones, 1 y 2, más el punto 1 y el punto 2, x1, x2. Aquí dice, vea la figura 9.1. Entonces vamos a ver la figura 9.1, a ver si está aquí más abajo. Aquí va a tener el electrón 1, el electrón 2, y aquí vamos a tener el núcleo que tiene una carga de 2e. Entonces el electrón 1 negativo, es negativo, acuérdense que la carga es negativo, y el electrón 2 también es negativo, y vamos a tener esa coordenada. Y aquí R1, que va a ser igual a la distancia del núcleo al primer vector. La R2, que va a ser igual del núcleo al segundo vector, al segundo electrón, perdón. Y el radio, o R, distancia R1, 2, es la distancia del 1 al 2. Del electrón 1 al electrón 2. Entonces vamos a analizar aquí a ver qué es lo que nos dice. Si tomamos la carga nuclear como ZE, la carga nuclear, vamos a tomar la carga nuclear como positivo ZE, en lugar de positivo 2E, en lugar de tomar 2E, vamos a tomar ZE. Acuérdate que esto es de los hidrogenoides, algo así. ZE en lugar de, podemos tratar iones helioides, como el H- acá, el litio más, el Be más. Entonces aquí tenemos un anión, un cation aquí, el beridio 2 plus, 2 más, y el hamiltoniano es, en este caso, el hamiltoniano va a ser igual a menos h barra al cuadrado por el doble de la masa de electrón al cuadrado por el hamiltoniano 1 al cuadrado, menos el hamiltoniano, el h barra al cuadrado por el doble de la masa del electrón por el hamiltoniano 2 al cuadrado, menos ZE prima elevado a la 2 sobre R1, la distancia de R1 que yo te mostré hace ratito, menos ZE a la E'2, R2, la distancia del electrón 2 al núcleo. Y aquí más esta cantidad que es E2 sobre la distancia de R1 a R2. Entonces, aquí estamos viendo que esta es la energía potencial. La energía potencial, acuérdate que en la energía potencial, como es prácticamente una especie de algo esférico, se podría decir, de vector a vector, se toma esa parte de ahí, si no me equivoco. Entonces, donde la ME es la masa de electrón, R1 y R2 son la distancia de los electrones 1 y 2, como te dije, al núcleo, y R1, 2 es la distancia del electrón 1 al 2.
Entonces la distancia que hay de este a este va a ser negativa porque son repulsivas del electrón hacia cada uno de los electrones hacia el núcleo, y va a ser positiva porque va a ser la distancia entre ellos dos, donde ellos prácticamente, en, o sea, aquí va a ser negativo. O sea, básicamente yo puedo decir que va a ser negativo, no necesariamente porque sea repulsivo, sino que aquí es que vamos a tener es decir, perdón, me equivoqué. Esto tiene que ver con la atracción, porque acuérdate que el núcleo es positivo y los electrones son negativos, y opuestos se atraen, y aquí este más va a ser repulsivo. Entonces, como dice acá, los dos primeros términos son los operadores de energía cinética. Esos dos que están aquí son operadores de energía cinética. Eh, los términos tercero y cuarto de todo son las energías potenciales de atracción entre los electrones y el núcleo. Aquí, eso es atracción, tiene negativo que tiene que ver con la atracción. El último término es la energía potencial de repulsión. Aquí es repulsión. O sea que todos van a ser la atracción y este último va a ser de repulsión. Repulsión interelectrónica entre los dos electrones. Nótese que la energía potencial de un sistema de partículas interactuantes no puede escribirse como la suma de las energías de potenciales de las partículas individuales. O sea, no se puede escribir como una suma sin particular, ¿no? La energía potencial es una propiedad del sistema como un todo, es una propiedad como un todo, no solamente de las partículas, de una partícula, ¿no? De un todo. Entonces la ecuación de Schrödinger tiene 6 variables independientes, una para cada electrón, una para cada electrón. En coordenada polar estamos hablando de que sí va a ser igual a sí, que depende de R1, teta su 1, phi su 1, R2, teta 2, phi su 2. El operador acá, este es el operador laplaciano al cuadrado, 1 al cuadrado, viene dado por la ecuación 6.6, que habría que buscarla, pero acuérdate que esto es la segunda derivada parcial respecto a cada uno de estos elementos, pero en coordenada parcial que tendríamos que verlo. Entonces, reemplazando a R, delta y phi por R1, phi 1 y delta 1 y phi 1, la variable del 1 al 2, el radio del 1 al 2, va a quedar como una sustracción de x1 menos x2 al cuadrado, y1 menos y2 al cuadrado, más z1 menos z2 al cuadrado, porque es una distancia. Y la distancia es una raíz cuadrada, por eso que tiene un medio aquí. Y usan las relaciones existentes entre las coordenadas cartesianas y las polares esféricas, podemos expresar R1 en términos de R1, phi 1, delta 1, phi 1, R2, así sucesivamente podemos hacer ese cambio. Debido al término 1 sobre R1, aquí, a ese término que está acá, ese que está ahí, la ecuación de Schrödinger para el helio no es separable. O sea, no es separable porque acuérdate que ella se convierte en separable cuando solamente depende de teta y de phi en ningún sistema de coordenadas. Y hemos de emplear el método aproximado. Para utilizar el método de perturbaciones, separamos a Hamiltoniano 9.39, ese que está ahí, en dos partes. Aquí estamos utilizando el Hamiltoniano perturbado más la perturbación, o sea, el Hamiltoniano sin perturbación más la perturbación, donde h elevado a la 0 es el Hamiltoniano sin perturbación. El Hamiltoniano de un problema resuelve. Ok, tú sabes que ese es el H0, ese Hamiltoniano sin perturbación, pero también, como dice aquí, es un Hamiltoniano resoluble de forma exacta, o sea, que va a ser algo de forma exacta, algo que va a ser más sencillo. Entonces, lo que está tratando de aquí de hacer es expresar que aquí, de aquí a aquí, como solamente va a depender, o sea, ese Hamiltoniano va a provocar una solución, porque va a ser separable, sin embargo este no. Entonces lo que se hace es que de aquí a acá va a ser el Hamiltoniano sin perturbación y esta va a ser la perturbación. O
O sea que el hamiltoniano perturbado va a ser igual a esta cantidad de acá, hasta R2 aquí, es, sin perturbación más la perturbación que va a ser esta. Entonces, aquí lo presento. ¿Okay? Entonces, H perturbado es la suma de los hamiltonianos hidrogenoides, uno para cada electrón, es decir, que los hamiltonianos hidrogenoides, como decía ahorita la palabra, no supe pronunciarla, tenemos aquí que el hamiltoniano sin perturbación va a ser igual al hamiltoniano 1 más el hamiltoniano 2, 0, elevado a la 0. Entonces, elevado a la 0 significa sin perturbación. Entonces, el hamiltoniano 1 acá, sin perturbación, va a ser igual a h barra al cuadrado 2 más a me por el laplaciano 1 al cuadrado menos ze al cuadrado prima R1. Eso no significa derivada. Eso es una forma para diferenciarlo de E, ya que E' tiene su igualdad ya por allá. Podemos verlo en otra forma. El H2 va a ser igual a esta cantidad de sí. Esta relación, el primero, aquí, el primero con el primero, aquí con el primer Z R1 y el segundo Z R2. O sea, por eso te está dividiendo esto en hamiltoniano 1 sin perturbar y hamiltoniano 2 sin perturbar. Por eso te lo está expresando así, de esa forma. El sistema sin perturbar es un átomo de helio en el que los dos electrones no interactúan. Aunque este sistema no existe, ello no impide que lo utilicemos para aplicar la teoría de perturbaciones. Como obviamente tienen que interactuar. Acuérdate que entre ellos hay una energía de repulsión. Como hamiltoniano sin perturbar, el 9.42 es la suma de los hamiltonianos de dos partículas independientes. Podemos utilizar los resultados del método de separación de variables dado por la ecuación 6.18 y 6.24. Entonces tú, para concluir que las funciones de onda sin perturbar tienen la forma de esta forma, miren. La función de onda sin perturbar va a ser igual a esta función que depende de todo esto. Y no es más que decir, cuando tú separas variables, tú lo que haces es que una se va con esta coma y la otra se va con esta coma de aquí. O sea, estas tres variables de las coordenadas polares esféricas, 1 se vuelve la función 1, que depende de esas tres, y la función 2, que depende de estas tres que están acá. Y que las energías sin perturbar vienen dadas por la energía sin perturbar más la energía 1 más la energía 0. Acuérdate que estamos hablando de la energía de los hamiltonianos, de estos hamiltonianos de acá. Entonces aquí te va a dar la energía, esto te va a dar la energía sin perturbar, pero aquí el hamiltoniano 1 me va a dar la energía 1 y el hamiltoniano 2 me va a dar la energía número 2. Entonces, yo voy a tener aquí que el hamiltoniano de 0 a 1 por F1, o sea, por la función 1, me va a dar la energía 1 para la función 1. Acuérdate que esto es un operador propio, y F1 y F1 va a ser funciones propias y E1 va a ser el valor propio. Entonces H2 por F2 va a ser igual, lo mismo. Puesto que todos los hamiltonianos son hidrogenoides, la solución de la ecuación 9.46, esto que está aquí, son las funciones propias y los valores propios, como te dije, los valores propios. ¿Está ahí? Entonces, S1, que eso se detalla más para allá, 6.94, va a ser igual a Z2, n al cuadrado 1, E'2, 2a0, E2 igual a Z2 menos N2 al 2, 2 a la 0, ese, que solamente se distinguen, se diferencian entre que este es 1 y este 2 y ambos están al cuadrado. Entonces, cuando tú lo pones junto, te vas a dar cuenta que tienen un término en común, que es este, z al cuadrado acá, y tienen otro término en común, que es este final, que está aquí. Entonces, aquí lo que estamos es trabajando con los niveles 1 sobre n1 al cuadrado más 1 sobre n2 al cuadrado. Y lo que hacemos es que sustituimos a n por 1 y a n por 1, 2, 3, n2. Donde A0 es el radio de Bohr, el radio de Bohr da un amperímetro, una cantidad que está expresada en datos anteriores a esos videos. La ecuación 9.48, esta que está aquí,
da las energías del orden cero de los estados en los que los dos electrones están enlazados al núcleo. ¿Ok? O sea, esto me da las energías de orden cero, obviamente orden cero, porque es de orden cero, pero acuérdate que el estado cuántico menor es el 1. De los estados en los que los dos electrones están enlazados al núcleo. Tenemos también estado del continuo, el estado del continuo. El nivel más bajo es N1 igual a 1, como te dije, 1 y 2. Y sus funciones de onda de orden 0 es la ecuación 6. O sea, la ecuación de orden 0 es cuando n es igual a 1. Acuérdate de eso. Entonces aquí yo voy a tener que la ecuación de onda sin perturbar de 1s al cuadrado, de c2 al cuadrado, va a ser igual a esta cantidad, porque eso es el 604. Vamos al 604. Vamos a parar el video, vamos a buscarlo. Ok, velo aquí. Esto acá representa 1s, que es 0. Entonces 1s al cuadrado, que es esta cantidad que está aquí. Y también el radio de Bohr, verlo aquí en el TAC, es 0.51918. Y también, déjame ver si es aquí que está, donde se detallan, aquí, verlo aquí, está el radio, los factores radiales aquí, y aquí la función de onda 2S, 2S, 2SP1, así sucesivamente, ¿ok? Seguimos. Ok, entonces aquí tengo esta expresión que es el 0, es su 0. El nivel más bajo es 1 y 2, como te dice aquí. Entonces eso va a ser igual a 1 pi a la 1 medio, z a su 0, a la 3 medio, por e a la menos zr1 por un pi medio, z a su 0, 3 medio por e a la negativo zr cuadrado a su 0, igual a 1s1 y 1s2. ¿Por qué? Porque esto no es más que los primeros estados. Este es el primer estado, cuando es 1 y cuando es 2. Eso es lo que te está representando eso. Ese cuadrado es simplemente tomar esta expresión que está aquí y multiplicarla por esta expresión que está acá, que es lo mismo. 1s es esto y 1s es esto. Entonces, la única diferencia es que aquí el radio es 1 y aquí el radio es 2. Si nos fijamos, todo lo demás queda igual. Entonces 1s1 y 1s2, simplemente. Entonces este producto de la función hidrogenal 1s para el electrón 1 y el electrón 2. Entonces el subíndice aquí en R2 y R1 indican que ambos electrones están en orbitales hidrogenoides 1s, están en 1s, por eso es que se usa el mismo. El procedimiento de asignar los electrones al orbital y describir las funciones de onda atómica como producto de funciones orbitales de un electrón es una aproximación. O sea que la energía de este estado fundamental sin perturbar es la energía sin perturbar de 1s al cuadrado, porque 1s se está multiplicando 2 veces, porque esa es la energía de esto aquí, como habían hablado, que va a ser igual a menos z al cuadrado, por 2 a la 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, donde me dice aquí, donde la cantidad es prima al cuadrado sobre 2a a la 0. Acuérdense que este prima no es prima, lo digo así para hacerlo más fácil. Es la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno, suponiendo que el núcleo es infinitamente pesado. O sea que esa es la energía fundamental del átomo de hidrógeno. Eso ahí, esa expresión de ahí. Por eso te pones z cuadrado 2 aquí, porque se está partiendo de la expresión que no han dado aquí, que no han dado. Ok, entonces ese producto que está ahí, si tú
Si llevamos a cabo todo eso, podemos encontrar este valor de aquí. ¿Ok? Entonces, este es el estado, pero te dice 2z al cuadrado porque el estado fundamental es este, pero a multiplicarlo por 2 y por z al cuadrado me da esta cantidad. ¿Ok? Entonces esta cantidad es igual simplemente a negativo 13.606 electronvoltios. Me da esa cantidad. ¿Ok? Si la masa electrón A sub 0 se sustituye por la masa reducida, o sea, si A sub 0 se sustituye por la masa reducida para 4 helio, la cantidad menos prima al cuadrado 2A0 toma el valor de menos 13.604 en lugar de esa cantidad, porque se tomó lo que es la masa reducida de esa expresión. Usaremos este número para corregir parcialmente el movimiento nuclear en el helio. Para el helio, Z igual a 2, Z igual a 2. O sea, te acuerdas que el helio Z es igual a 2 en la ecuación 950 aquí, por eso que aquí se pone un 2. Proporciona, diría yo aquí, que este Z al cuadrado será 2. 2 a la 2 son 4. Y 4 por 2 son 8. Y 8 por esa cantidad que está aquí sería 8 negativo por 13.606 negativo. Sin embargo, como se tomó la energía reducida, va a ser multiplicado por 13.604 electronvoltios, esta cantidad. Es decir, que la energía cero, la energía sin perturbar de 1S2 va a ser igual a esa cantidad. Bien, entonces es la energía. ¿Cómo se compara esta energía de orden cero con la energía exacta del estado fundamental del helio? Bueno, la primera energía de ionización experimental del helio es 24.59. Eso viene dado. Ya tú tienes que entenderlo simplemente. La segunda energía de ionización del helio se puede calcular fácilmente de forma teórica, puesto que es la energía de ionización del hidrogenoide helio plus o catión, que es igual a 2 a la 2, o sea, a 2 a la 2, z al cuadrado, se puede decir 2 a la 2 es 4 por esa cantidad que está ahí. ¿Ok? Si escogemos el cero de energía como la del átomo completamente ionizado, esta elección implica la ecuación 9.39. Entonces la energía del estado fundamental del átomo del helio es esta cantidad, menos 24 más 54. Es decir, que voy a tomar la primera más la segunda, porque acuérdate que esto sería una especie de energía 0 y energía 1 como usamos en el video anterior sobre las correcciones de primer y segundo orden. Y esto va a dar esa cantidad. La energía de orden 0, dado la ecuación 9.51, que es esta, tiene pues un error del 38%, y bastante alta. Era de esperarse un error tan grande, ya que el término perturbativo, que es el de R, el que nosotros sacamos, acuérdate que estamos trabajando con el hamiltoniano 0, el hamiltoniano 0 solamente, y dejamos la perturbación aparte. Entonces el siguiente paso es calcular la corrección del primer orden de la energía. El estado fundamental sin perturbar no está generado y aquí tenemos que la primera perturbación, acuérdate que simplemente, como dije al principio del video, es encontrar esta expresión para H1, para la parte perturbada. Entonces, como esto depende de tres coordenadas, para el 1 y para el 2 también. Entonces por eso se utilizan esas 6 integrales, donde vamos a tener z es 6, prima al cuadrado, pi al cuadrado, al cuadrado a la sexta, porque se va a elevar 2 veces. Entonces se va a elevar aquí, déjame ver,
Si vemos aquí, si tomamos esto aquí, cuando dice 3 más 3 son 6, entre 2 a 3, entonces va a tener 3, 3, o aquí 2 al cuadrado. Pero nosotros sabemos, como te decía, venimos de aquí, de esta parte de acá, de Hamiltoniano 0. Y lo que estamos calculando, lo que te dije ahorita, es sobre este chin que no tomamos en cuenta. Bien, entonces lo que vamos a tener aquí es esta parte, 3 más 3, como te dije ahorita, pero se eleva al cuadrado. Aquí me da 6, aquí me da 2, aquí me da pi al cuadrado, porque pi está un medio allá arriba, no sé si te acuerdas. Entonces, E por E, porque tú tienes aquí, si vamos de nuevo, tú tienes aquí esta expresión de acá, déjame ver dónde está, esta expresión por esta expresión, se podrá decir. Entonces también, porque tiene aquí en el original, tiene aquí E al cuadrado por R1, 2. Entonces eso es una distancia. Entonces, el problema del libro que hay que estar buscando, para adelante y para atrás. Entonces, integral de esta cantidad por esta cantidad, aquí, por 1 sobre R1, por esa E que está ahí, tanto para uno como para el otro, por R1 al cuadrado, seno de 1, porque acuérdate que está la integral de tau para la coordenada esférica, donde es R, y se utilizan, como hay dos, se utiliza R1 seno y R2 seno tanto para la partícula 1 como partícula 2, de R1, de R2, y así sucesivamente. El diferencial de volumen para este problema, déjame ver si está aquí, de 2 electrones contiene la coordenada de los 2 electrones, por eso que es de T1 y de T2. La evaluación de la integral puede omitirse si se desea y seguir leyendo. Aquí te dice que si quiere la omitas y si quiere podemos seguir hasta la 4, hasta la 9.55. Pero esto se puede ver aquí. El resultado es este. Al final, recordando que un medio es la E' a su 0 es igual a esa cantidad que vimos anteriormente. Cuando se usa la masa reducida y tomando Z igual a 2, obtenemos esta cantidad que es 5 por 2 entre 4. Entonces nuestra aproximación de la energía total es ahora el estado 0, que fueron los 108 más los 34, no me da 74. Ahorita había un error de 38, ahora un error simplemente de un 5.3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que acabamos de ver aquí, donde para calcular la corrección de primer orden de la función de onda y las correcciones de la energía de orden elevado, es necesario evaluar los elementos de la matriz 1, R, 1, 2 entre el estado fundamental sin perturbar. Ahí te está hablando un poquito de esto. Entonces, si vemos esta integral que brincamos, podemos verla aquí. 1 sobre R1, 2, que va a ser igual a la sumatoria de infinito de L celo y M negativo 1 de L, y 4pi de L, y esta cantidad que está aquí. Aquí tenemos el armónico esférico por el armónico esférico de la partícula 1 y la partícula 2. R con el signo significa la más pequeña de la variable de R1 y R2. R mayor, la mayor de esa variable. Se sustituyen y se encuentra que es igual a un cuarto. Se opera aquí, se hacen las diferentes operaciones, las diferentes integrales y derivadas, y se encontró la cantidad que nos dieron acá. Eso no tomará mucho tiempo, entonces preferiblemente lo dejamos ahí y en la próxima seguimos con el 9.4.
Recuérdate que esto es simplemente una lectura. Entonces, repasando lo que nosotros hemos hecho, se nos mandó a trabajar con el helio, y el helio va a tener esta parte de acá y va a tener esta parte de acá. En esta parte de aquí para adelante, ese se forma el hamiltoniano H0. Entonces, como yo te decía, vamos a utilizar tres variables, no puede ser separable por esta cantidad, entonces se toma nada más, se hace hamiltoniano sin perturbar hasta ahí, y de ahí se divide en dos el hamiltoniano, que es hamiltoniano 1 y hamiltoniano 2, tomando cada uno su laplaciano al cuadrado con R1 y R2, y ahí forman los dos hamiltonianos. Entonces ahí se expresan los hamiltonianos. Luego de eso, entonces vemos que las funciones de onda del estado sin perturbar se pueden separar, y al separarse me puede generar diferentes valores propios. Esos valores propios me dan estas expresiones que se me está dando aquí, donde la energía 1 y la energía 2 vienen nada de esa forma ahí. Y luego entonces esa energía se factoriza y me queda de esta forma, donde n tiene que ser de 1. A pesar de que aquí diga n0, el primer estado de la energía es 1, no 0. Entonces el 0 significa simplemente sin perturbar, o el primer estado. Entonces luego de eso expresamos 1s, que es esta cantidad aquí, con R1 hasta aquí, y 1s también de este lado hasta acá. Y con diferentes R1 y R2 se multiplica y me da esta expresión de acá. Entonces la energía de esa cantidad va a ser igual a z al cuadrado, porque esa z se puede expresar al cuadrado, en ese caso 2 mediante presión, pero esta expresión por sí sola es igual a negativo 13.606 electronvoltios. Entonces dice aquí que si tomamos la masa reducida, y eso, en lugar de tomar ese valor, va a tomar el 13.604. Luego entonces, como el helio tiene Z2, al sustituirlo aquí, 2 al cuadrado son 4 por 2 por esta cantidad, me da 108 punto tanto. Entonces esa es la energía sin perturbaciones de 1s al cuadrado, que esa cantidad. Entonces se habla aquí, se dice que lo que se obtiene aquí entre esa energía que se me da es simplemente aquí, la primera energía es 24, la segunda energía es 54, al sumarse me da 79. Entonces el error es de un 38% entre esta y esta, es muy alto. Entonces por la perturbación es que nos hace ese problema. Entonces lo que hacemos es que a esa energía la aplicamos respecto a esta cantidad que está al cuadrado, e sub al cuadrado. Tomamos ese electrón aquí, y se aplican con las coordenadas esféricas. La coordenada esférica de 6, porque ahí está el 1 en posición. O sea, R1, R2, R3. Después va a ser delta 1, delta 2, phi 1, phi 2. Y se presenta como una multiplicación. Se halla ese integral que no le explicamos porque es bastante larga. Entonces, luego, que aquí no se explicó la integral, el punto fue que se obtuvo este valor aquí. Y eso es, dice aquí, recordando que un medio de esta cantidad es igual a ese 13 que está aquí. Y utilizando la reducida con Z2, me va a quedar que energía es igual a 10 cuartos por esta cantidad, que va a dar 34.01 electronvoltios. Entonces, esta es la corrección del primer orden, es 1. Es 1 la primera corrección del primer orden. Ya que
un medio es su 1, es E prima al cuadrado a su 0 es igual a esa cantidad. Electronvoltio, cuando se usa la masa reducida del H, acuérdate cuando se utiliza la masa reducida de la E, eso lo vimos ahorita. Y tomando Z2, nosotros encontramos aquí 2 por Z son 10 cuartos por esta cantidad que es 13.604 me da 34. Entonces la aproximación va a ser los 108 y se calcularon que fue la energía 0 más la corrección que es 34 me da 34 y se obtiene un error de un 5.3. Entonces para calcular la corrección de primer orden de la función de onda y la corrección de la energía de orden elevado, es necesario evaluar los elementos de la matriz 1R12 entre el estado fundamental sin perturbar y todos los estados excitados, incluyendo los continuos, y realizar a la continuación la suma y así sucesivamente. Así que la energía aproximadamente a los 108 más los 34 menos 29.9 menos 0.8 que me da esa cantidad.